Solicitó la palabra, general. Sí. Sí. Las canas son ganas. Buenas noches, señora presidenta, colegas asambleístas. He pedido la palabra porque durante el transcurso de esta sesión plenaria se ha hablado mucho de lo que es la seguridad del Estado, la seguridad ciudadana, lo que es la seguridad integral, lo que pasa con la soberanía nacional y los problemas que han acarreado especialmente en el campo vecinal. Claro que esto es una parte de un problema regional y de un problema continental, indudablemente, pero tenemos que llegar al punto. ¿Por qué? El señor presidente de la República decía: cosechamos lo que sembramos. Este es un problema heredado, complejo, con problema de fronteras, con negocios políticos ruines, vacío de inteligencia, mal manejo de crisis, debilitamiento de Fuerzas Armadas y, por supuesto, el poder omnímodo del narcotráfico. Y terminó diciendo: vivíamos una paz en la cual se permitía que la droga transite por nuestro país. ¿Qué quiere decir esto, colegas asambleístas? Que hay un gravísimo problema, no de un año atrás. Estamos, como bien se ha explicado, de 50 o 60 años atrás. Pero ¿qué sucede? Que durante este proceso, los gobiernos de turno no han podido llegar a controlar, no han podido dar la seguridad que corresponde al territorio, así como a las instituciones y a sus ciudadanos. Y por ende, se ha nombrado reiterativamente a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Compañeros asambleístas, me siento sumamente orgulloso de haber permanecido más de 30 años dentro del ejército ecuatoriano. Y quiero informarles que mi primera vez cuando combatí defendiendo a la patria fue en el mes de abril y mayo de 1981, cuando por primera vez incursionaba la guerrilla colombiana a suelo ecuatoriano, exactamente en los mismos lugares que estamos ahora con el problema, en Esmeraldas, en San Lorenzo, en el río Mataje, en Borbón, en el PAN, en Río Verde, exactamente en el mismo lugar. Y los que recordamos y los que es de mi tiempo, y por eso hablaron de canas, se capturaron a la Chiqui, al señor Navarro, Antonio Navarro Wolf, a Carlos Toledo Plata, para los que podemos recordar. Murieron como 40 guerrilleros y se devolvió a Colombia 90 guerrilleros en pie porque se rindieron ante las Fuerzas Armadas ecuatorianas y fueron entregados justamente en la base de San Lorenzo. Luego, entonces tenemos que conocer que el tema de inseguridad y del narcotráfico y de la narcoguerrilla ya es de antaño. Pero ¿en dónde ha explotado y dónde hemos llegado al final? Después del 2008,
después del 2014, ahora en el mes de marzo. Compañeros, la verdad es que las Fuerzas Armadas han estado atendidas y si nosotros hablamos en porcentajes, nunca hemos rebajado del 55% de la capacidad operativa. Y aquí, en las sesiones que hemos tenido en las comisiones de Relaciones Internacionales, reiterativamente nos han dicho que las Fuerzas Armadas ecuatorianas están al 22% de capacidad operativa. ¿Qué quiere decir eso? Señores asambleístas, las Fuerzas Armadas estuvieron en proceso de destrucción. Y hablaron de números algunos asambleístas sobre el presupuesto. Tengo los datos exactos. No es que se ha sumado, todo ha venido restando desde 3.000 millones y en el 2017 era 1.683 millones de dólares. Y en el año 2018 hay una asignación de 1.495 millones de dólares. Por eso, alguna asambleísta hacía referencia que cómo es posible que los soldados y los policías puedan alimentarse con $3 diarios. Por eso se pregunta, ¿por qué no se ha renovado por más de 20 años los fusiles? Hay un plan que se denomina Plan de Fortalecimiento para las Fuerzas Armadas, del año 2010 hasta el año 2021. ¿Y saben cuánto se ha asignado para este plan? 0. Absolutamente ni un solo centavo. Por eso no se ha podido comprar ni un cartucho para los fusiles, no se ha podido comprar un lanzacohetes, no se ha podido comprar misiles, no se ha podido comprar ni siquiera las lanchas para poder controlar el mar. Claro, se compraron los helicópteros DRU, se compraron otros materiales y hasta nos regalaron aviones de Venezuela, pues. Pero entonces, ¿qué ha sucedido? Que esto se estuvo siguiendo una política para que las Fuerzas Armadas sean sometidas bajo el correísmo y cooptadas con el gobierno para que hoy se sienta el mismo estilo que Venezuela, y eso no se lo ha podido hacer gracias al profesionalismo de las Fuerzas Armadas, de sus hombres, de su promesa, de su juramento de defender a la patria. Por ello, señora Presidenta, tengo que hablar de estos temas, pero sin embargo nos faltaría mucho tiempo para hablar que es necesario exigir al gobierno colombiano. De allí nació todo este problema. ¿Y qué ha hecho la diplomacia ecuatoriana? Absolutamente nada. Más bien se fueron de paseo en plena crisis. Preguntarnos, ¿cuál ha sido entonces el papel que ha cumplido nuestra diplomacia en los diferentes tiempos y épocas? Casi nada. Por tanto, yo creo que es necesario hacer una revisión interna. Pensemos lo que se hablaba aquí de inteligencia. Fue un monstruo que se gastó cientos de millones de dólares. Y ahora le contesto al asambleísta Rivadeneira, ya no existe la Secretaría Nacional de Inteligencia. Y por eso estamos preparando en la comisión nuevas leyes para que se reorganice, se reestructure y funcione como tiene que ser la inteligencia, para que haga uso el Estado a través del gobierno en el concepto estratégico, en el concepto operativo,
en el campo vecinal y en el campo táctico dentro de nuestro país. Yo quiero decirles también que se habló aquí de compensaciones. Bueno, hubo ya la compensación cuando hubo las fumigaciones acá en Sucumbíos. El gobierno de Colombia... Ha concluido su tiempo, asambleísta. Gracias, señora presidenta. El gobierno de Colombia asignó 2 millones inicialmente y luego, después de un año, en total 4 millones. Recibió el señor ministro Ricardo Patiño 4 millones de dólares y no se sabe dónde está ese dinero. Por eso, señora presidenta, y gracias por el tiempo, solamente en la resolución yo solicito, de ser posible, que se incluya en la redacción que dice: al presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, conforme una comisión independiente, en fin, yo solicito que se diga conforme una comisión conformada por personas notables y patriotas, independiente, que investigue el proceso de consolidación de actividades delictivas por parte de las organizaciones narcoterroristas en territorio ecuatoriano, así como de las autoridades permisivas y responsables. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el asambleísta.